esto es que cuando vemos el crecimiento del salario con respecto a la inflación, en aquellos casos en donde hay trabajo en blanco, trabajo registrado, los salarios le han ganado a la inflación por las paritarias y el problema está en el trabajo informal y en el trabajo no registrado. Y por eso la gran política de este gobierno es la creación de empleo, por eso ya tenemos un 7% de desocupación y está bajando y esperamos que siga bajando, y por eso también los planes sociales, los programas sociales se están convirtiendo en empleo genuino. Está bajando, dijo la inflación, perdón, no me quiero reír, ¿no? Porque está mal. Pero dijo que está bajando y que también estamos mejor, Gabriela Cerruti. Damián, decime los datos de verdad. Buenas tardes, chicos, buenas noches. Buenas tardes. A ver, en principio el salario privado sigue perdiendo. Son muy pocos los gremios los que le están, digamos, superando la inflación del 7%, se están cerrando paritarias. Quizás la última novedad es la tensión entre Cristina y Alberto nuevamente respecto de si efectivamente va a haber un bono o no va a haber un bono para el privado. Les hago una pregunta a ustedes y le hago una pregunta a los televidentes. Si los salarios le ganan la inflación, ¿por qué es necesario un bono para los privados? Claro. Porque claramente no es así. Le responde, o sea, evidentemente Cristina le respondió a Cerruti, señores, claro. Porque justamente no le ganan la inflación, es necesario un bono, ¿se entiende? Claro. ¿Por qué el sector público está dando un bono para sus empleados? Mirá, Santiago del Estero, 200.000 pesos de bono. Wow. En diferentes cuotas, Santiago del Estero. Municipios están dando bono. Y 95% de aumento, me agregan con gran precisión aquí Nico Luces. San Luis también está dando bonos. O sea, todas las provincias comienzan a dar bonos. ¿Ustedes se imaginan que las provincias dan bono porque los salarios públicos le están ganando a la inflación? Claro. No, está claro. Lo que pasa es que te la venden, ¿viste? Datos son datos. Claro. Datos son datos. Claro. Cuando vemos la situación de jubilaciones, las jubilaciones sin bono están perdiendo el 13%. Con bono están perdiendo el orden del 5% frente a la inflación. Y todos los programas sociales que justamente manifiesta Cerruti, bueno, que se están convirtiendo en empleo. Chicos, hay 24 millones de personas que tienen algún tipo de asistencia en Argentina. Claro. Yo no veo una capacidad para emplear 24 millones de personas en Argentina, ¿se entiende? O sea, tenés hoy una dependencia absoluta de los planes sociales, ¿no? Absolutamente. Exacto. Hablando de la inflación y de los números, tenemos una placa que nos has hecho llegar que tiene que ver justamente con el aumento mensual de consumo masivo. Tenemos, por ejemplo, pañales 35,4%, cerveza 23,5%, el detergente para ropa 20,9%, flanes 20,2% y snacks 15,6%. Esto es lo que más ha aumentado a nivel mensual, ¿eh? Y sigue, lamentablemente. Mirá lo que son estos números, no se puede creer. Ya vamos a los 3 dígitos. Pañales 187,80%, rollo de cocina 170%, huevos 153, papel higiénico 143 y el aceite 128,2%. Ya, bueno, esto está completamente disparado, Dami. Complicado, ¿no, Daniel? Bueno, ¿también? Imagínense, chicos, por algo el gobierno está intentando instalar el programa de precios justos, porque estos precios obviamente son totalmente injustos. No quiere decir que esto que congelando los precios los va a morigerar. Pero ese es el punto. El congelamiento de precios que se viene, ¿va a modificar por primera vez en la historia? Ya está Roberto Cachanó, que vamos a hablar con él también del tema. ¿Va a modificar la historia, esta o no? Ahora si Nico puede ahí preparar un gráfico de lo que pasó a lo largo de precios cuidados, ahora lo vemos, pero te quiero dar una respuesta antes que eso. ¿Te acuerdan que hace 3 semanas, 4 semanas, Massa manifestó la metáfora de la manguera? Que en realidad, si vos generás un congelamiento de precios, lo que haces es una presión sobre la manguera. Ahí tenés el gráfico. Los precios y después la manguera termina sacando toda el agua. Mirá, este es un informe que hicimos nosotros. De enero de 2004 a octubre de 2022, este es el acumulado de los programas de precios cuidados, el acumulado de aumento. Fíjate, acondicionador 3.167% de aumento, agua mineral 973%. En el caso de, ahí tenés azúcar 2.029%. En el caso de fideos tenés un aumento de 1.878%. O sea, imagínate que cada vez que llegás a congelar precios, después termina sucediendo esto, chicos. Justamente Massa hace 3 semanas manifestó que sería un gran error poner un congelamiento de precios porque después termina sucediendo lo que vemos en pantalla. Del 2014 al 2022, el programa de precios cuidado no funciona. Precio de justos va a terminar siendo
justo por un par de semanas, se convierte injusto rápidamente porque después no vas a encontrar en góndola la cantidad ofrecida en ese programa y después se convierte recontra injusto cuando lo volvés a encontrar, pero a un precio muy superior del precio al cual inició el Ahora, programa. ¿me explica la contradicción? Son datos también. ¿Me explica la contradicción entre Massa, que se ha kirchnerizado, y Rubinstein, que reconoce que es la emisión parte del problema de la inflación, ¿no? La emisión de pesos? ¿Por qué esa contradicción ahora que el Ministerio de Economía tenía más volumen político, supuestamente? Pero en materia económica... Bueno, a mí me parece que la manifestación de Rubinstein no es política, me parece que es más técnica que política. El otro día lo conversamos también al aire con Kachanowski, el tema de las máximas de Rubinstein, ¿no? Pero la realidad que muestra una situación que todavía está delicada y va a estar delicada, ¿no? O sea, Massa tiene una visión política siendo el ministro de Economía, pero evidentemente no es quien maneja o ve los números de la economía. El que los ve es Rubinstein. Y Rubinstein muestra que la economía está delicada, chicos. Claro. Ustedes fíjense que nosotros tenemos, no lo quiero pisar a Roberto si va a estar después, pero que él le diga la cantidad de liquipases que hay en la economía, la cantidad de pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina. Claro. Y por otra parte, tenemos hoy un tipo de cambio que comienza a acelerarse. Yo creo que para la inflación de los próximos meses tenemos que mirar tres cosas. Primero, tipo de cambio oficial se está devaluando al 6%. Ya no está, digamos, corriendo tan de atrás. Se comienza a devaluar al 6% mensual. Precio mayorista impacta en el precio minorista. Lo de servicios de este mes para todas las familias argentinas fue impresionante. Luz, en octubre, luz, gas, prepagas, colegios privados, aumentos, telefonía, cable, internet, expensas. Impresionante fue el aumento de más servicios, claro, porque eran precios pisados de la economía. En el caso de Patá, que es la primera asociación de transporte de carga, acaba de mostrar el aumento interanual del transporte de carga con el último aumento del combustible, 104% interanual. Y todavía queda mucho por aumentar el combustible. Otro piso pisado, aumentó solamente 55% la nafta frente a una inflación que va corriendo al 90%, por lo cual ahí tenés otro precio pisado de la economía. Y después tenés, obviamente, la inercia inflacionaria, esto que yo les digo, que seguramente Roberto se lo va a contar mejor que yo, que son los pasivos remunerados, lo que va a haber que pagar en relación a esta, digamos, sacar el circulante de pesos en el mercado, que también es preocupante para el año que viene en contexto eleccionario, ¿no? Y Damián, se viene también el Mundial, ya estamos todos bien manija con la Copa del Mundo y nos traes una placa que es interesante y dolorosa al mismo tiempo, que son los precios de los asados a través de los mundiales. Contame un poquito vos, a ver, porque ahí lo estamos viendo, el aumento de 2010 a 2014, Rusia 2018 y lo que espera para Qatar 2022 preocupa, ¿no? Contame vos. Bueno, viste que estaba el spot de campaña, esto que nos íbamos a poder reunir, que en realidad esto por suerte íbamos a estar más felices con Volví todo el esto. asado. Bueno, volví el asado, etcétera. Bueno, hicimos solamente con carne. Un asado para 4 personas en el Mundial de Sudáfrica costaba 40 pesos con 50, chicos. El kilo de asado estaba 11 pesos con 30. O sea, no, te juro que no lo puedo creer. Uno no tiene, se olvida de esas cosas. Absolutamente. Cuando vas al Mundial de Brasil, el aumento acumulado fue del 152%. Incluso de Brasil a Rusia, el aumento acumulado del mismo asado, fue del 154%. Pero de Rusia al Mundial de Qatar, el aumento acumulado está siendo 973%. No, ¿Me entienden? O sea, los argentinos cada vez tuvieron mucho más inconveniente para cumplimentar ese nivel de asado. Y les digo, el precio del asado está pisado. Ustedes saben que las próximas semanas va a haber un corrimiento de precio justamente en el asado por el famoso troceo, entre otras variables, que comienza a darse en el mercado frigorífico en Argentina. Pero fíjate que un asado que para 4 personas costaba 40 pesos con 57 en el Mundial 2010, donde estaba Cristina Fernández de Kirchner de presidenta, hoy cuesta 2.792 pesos sin contar achuras, ¿no? Claro. Damián, gracias. Gracias, te mandamos un abrazo. Un placer, chicos. Abrazo grande. Roberto Kachanowski, ¿vamos a comer asado o no al final? Siguiendo este línea de razonamiento. El asado es lo que menos aumentó últimamente. Lo que menos ¿Qué es aumentó. lo que más aumentó? La carne, no, lo que pasa es esto, como hay seca en los campos, no hay pasto. Entonces están liquidando Hacienda. Entonces, si vos te fijas en el precio del asado, el que releva al INDEC, que estamos hablando, ¿no? Se mantiene más o menos, sube un poquito, pero está ahí bastante estabilizado en los últimos 3, 4 meses o cosas por el estilo. Así que, de todas maneras, el cuadro que mostraba era del 2010 al 2022, son 12 años. Sí. De esos 12 años, 4 corresponden a Cambiemos y el resto, los 8, a
lo que venía acá a salvar a la gente. ¿Y la inflación, Roberto? No, la inflación, bueno, como siempre veníamos hablando, va a terminar en el 100%, estás casi en el 100%. El tema es si sigue después, una vez que pasaste la frontera del 100%, si va a seguir escalando o no. Mi impresión es que va a seguir escalando porque tenés un déficit fiscal. A ver, el gobierno tiene un problema. Eso tiene que cerrar el déficit fiscal, bajarlo. Sí. Para bajar el gasto, para bajar el déficit tenés dos opciones, o aumentar los ingresos o bajar los gastos. Entonces, ellos lo que decidieron es bajar el gasto licuando el gasto. ¿Qué significa esto? Hacer subir las jubilaciones, los sueldos, los planes sociales, etcétera, por debajo de la tasa de inflación. Por lo tanto, la inflación para ellos es un instrumento, esto parece una contradicción, un instrumento de estabilización. En el razonamiento de ellos, O sea, necesito la inflación para bajar el gasto público licuándolo, o sea, haciendo que caiga en términos reales, pero para eso necesito inflación. Claro. Entonces, Pero todos nos empobrecemos cada vez más. por eso, es un plan De que no hecho, cierra. en ese sentido, no sé si tenés el dato, pero si podemos al menos estimar cuánto han perdido los salarios este año. Ah. Digo, ¿qué tan atrás están? Mira, si tomás los últimos datos que vi, son los del INDEC, hasta el mes de agosto. Crecieron por debajo de la tasa de inflación los salarios del sector privado, el sector formal, los salarios del sector público, sector, digamos, formal, y el sector informal, ese perdió como en la guerra, que tenés mucha gente trabajando en el sector informal. Claro. Ha perdido por lo menos 10 puntos por debajo de la tasa de inflación. Muchísimo. Ahora dice O más, que o más. el caballito... Pero no me acuerdo los números exactos, discúlpame. Más allá del anuncio inicial de Massa, transformaremos los planes sociales en trabajo, cosa que no ocurrió. Sí logró resguardar las reservas del banco, ¿no? Sin embargo, ahora empieza a dilapidarse de nuevo, me parece. Pero, a ver, ellos compraron 8.100 millones de dólares en lo que era dólar soja. De esos 8.100 millones de dólares, cuando mirás las reservas, ¿cuánto aumentaron comparando contra el 5, el día 5, ¿no? Que fue el día previo al inicio del dólar soja, tenés 2.100 millones de dólares arriba. Nada, no te quedó nada. O sea, en la práctica es... No, porque al mismo tiempo ellos tuvieron que pagar importaciones. Correcto. Entonces, no quedó nada de eso. Claro, lo que leía es que octubre fue un mes complicado para las reservas del Banco Central y de hecho noviembre arranca medio en rojo. Y noviembre va a ser de acá a enero, a ver, de acá a marzo va a estar complicado el tema cambiario porque prácticamente no tenés ingreso de dólares por el complejo extranjero, que ya se exportó todo, y vas a necesitar pagar importaciones. Claro. Porque vos, si sos importador, el gobierno te dice, usted tiene que pagar dentro de 180 días, dentro de 120 días, o sea, depende del sector o una cosa muy arbitraria. Ahora, eso se te va juntando en el tiempo. No tenés que pagar, pero no tenés dólares que te ingresan. Claro. De manera que el tema cambiario va a estar complicado. Es cierto que viene acelerando la tasa de aumento del tipo de cambio oficial, pero también es cierto que sigue aumentando por debajo de la tasa de Y esta inflación. enorme cantidad de dólares que tenemos, la semana pasada hablábamos de 40, ya esta semana no sé en cuántos están. ¿Enorme cantidad de qué? Enorme cantidad de tipos cambiarios. Ah, de tipo de cambio. Mirá, es... a ver, yo recuerdo que cuando Cavallo fue presidente del Banco Central, en el año 82, había también un montón de tipos de cambio, como 17 tipos de cambio distintos, cosas por el estilo. Sin embargo, en ese momento el Banco Central sacaba las resoluciones y se entendía cómo funcionaba cada uno de los tipos de cambio. Hoy en día la gente no entiende. Si vos viajás al exterior, es muy común que la gente viene y me dice, che, tengo que pagar la tarjeta. ¿Cómo tengo que pagar? ¿Tengo que pagar el impuesto? ¿No tengo que pagar? ¿Pago con dólares? ¿Pago con pesos al tipo de cambio de tarjeta? Es decir, el común de la gente no lo entiende. Después tenés el tipo de cambio que es ese para las pymes que van a poder importar si tienen dólares propios. No salió la resolución, no está claro, pero imagínate que vos sos un productor que va a exportar. Entonces importás con tus dólares, que son 300 pesos por dólar, ¿verdad? Sí, alrededor. Ahora, cuando vas a exportar, el gobierno, ¿qué te va a dar? El Banco Central te va a dar 160 pesos por cada dólar que exportaste. O sea, pagás el dólar a 300 como insumo, a 300 pesos, y después cuando lo vendes te van a dar 160, depende si tenés retenciones o no. Claro. Es un disparate. Y el otro lado. problema, ayer Massa tuiteó, anticipándose, hablando del cambio climático por la mala cosecha
Pero es que ahora lo descubre. Bueno, Ya hace meses que vengo recorriendo la provincia de Buenos por Aires. eso te digo, está abriendo el paraguas, me parece, por la falta de dólares que pueden ingresar. Bueno, lo por que el- pasa del es que campo, se te ¿no? viene atrasando la siembra y vas a tener menos rindes. Por lo tanto, cuando llegues a marzo del año que viene, probablemente no vas a tener el ingreso de dólares que estás esperando. Vas a tener 3.000, 4.000 o 5.000 millones de dólares menos. Claro. Así que el tema cambiario se te va a complicar, el tema inflacionario se te va a complicar. Vas a entrar en un proceso de recesión con inflación, esto es, inflación y la economía languideciendo por falta de insumos. Vos mirá todos los días, hay empresas que paran la producción porque no tienen con qué producir, o sea, falta de insumos para producir. Claro. Entonces, sí. No, termina. No, digo, este es un gobierno que no tiene un plan económico. La verdad es que salieron con el precio de... Primero salieron precios cuidados, o que siguieron con el tema de precios cuidados, después hablaron de precios justos. No hay nada más ridículo en economía que hablar de precios justos. No hay un precio justo. ¿Qué es un precio justo? Lo que para vos puede valer, o sea, lo que para vos estás dispuesto a pagar, para mí no, ¿viste? Depende, qué sé yo. Yo soy de Boca, ¿sí? No sé, si yo de River, un tipo que quede de River va a pagar por milagro a River, yo no voy a pagar nada, es así de fácil. Después Sí. quieren controlar las ganancias de las empresas. Sí, bueno, pero a ver, hablan del aumento de precios y se fijan en las empresas. ¿Quién fue la que aumentó este mes por quinta vez en el año el combustible? YPF. Claro. ¿Cuánto aumentó? 6%. Y no le dio 6% tiempo nada. promedio, sí. Está bien Te lo eso. avisaron a las 11 de la noche o cosas por el estilo, así que... pero lo que te quiero decir es, no es un problema de precio, esto es un problema de cómo están depreciando la moneda. Más el problema que le están dejando a la economía que viene, que es lo que estaba diciendo Damián antes, toda la deuda que tiene el Banco Central, que ya llega casi a 9 billones, Wow. millones de pesos, que genera una tasa de interés que obviamente es mayor que el déficit fiscal, y a eso hay que agregarle todos los bonos que emitió el Tesoro, que están ajustados por inflación, por el tipo de cambio, o por los dos, como es el bono dual, de manera que no vas a licuar nada. Es un problema. Claro. Está Luis Majul con nosotros, si lo ve ahí con ganas de preguntar. Buenas noches, Luis, ¿cómo Buenas estás? noches, Buenas Agustina. noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Roberto. Muy interesado Sí, escuchando sí, de claro. Roberto. Está muy bueno los temas de vinculados con la inflación, pero yo quiero incorporar algo que está vinculado con los planes sociales. Primero, por favor, les pido un aplauso para todos para el señor Beliboni del Partido Obrero. Ah, sí, Ahora les voy a decir sí. por qué. Por favor, acá en el piso, Dale, chicos, dale. un aplauso.